¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Muy buen día. Les habla Eduardo Ortiz, su servidor, representante de Reserva de la Reina. Quiero platicarles el día de hoy un poquito de lo que viene siendo la transformación de la miel. Debido al cambio climático estamos teniendo grandes problemas con lo que viene siendo la producción de miel. De repente no llueve, de repente llueve mucho, los calores son extremos, tiempo de lluvias resulta de que empieza a hacer frío, en tiempo que debería estar soleado está nublado. Entonces, cuando la floración debe estar en su mero apogeo para soltar el néctar, resulta que se nubla y hace aire y la abeja no sale, no pecorea y tenemos una entrada nula de néctar. En cuestión de costos, una colmena promedio, alimentarla para llegar a una floración para la recolección de néctar, estamos hablando más o menos de 20 alimentaciones de 30 pesos. Esto nos dice que son 600 pesos de inversión por colmena, si hacemos las cosas bien. 600 pesos, y si la colmena nos da 10 kilos, sacaríamos únicamente ni los 600 pesos de costo. ¿Por qué? Porque 10 kilos a 60 pesos para la exportación, estamos hablando que son 600 pesos, y 600 pesos de alimentación, estamos ahí tablas. Ese es por un lado. Por el otro, a veces no sacamos nada, entonces no recuperamos nada, hay una pérdida enorme. Si son 100 colmenas, pues son, no sé, si son 600, 6 por 1, 6, 60,000 pesotes. Pero imagínense, el que tiene 1,000 colmenas son 600,000 pesos de pérdida. ¿Cómo podemos compensar o minimizar el riesgo? Hay algo que es más seguro, que es el polen. El polen, la flor, si no suelta el néctar, de todos modos el polen sí lo tiene en el pétalo y en las antenitas que tiene la flor. Entonces la abeja llega, se impregna de polen y lo recolecta, por lo cual es más seguro. Una colmena fuerte con una muy buena trampa puede recolectar, sin agotar la colmena, hasta unos 2 o 3 kilos por temporada. Si estamos hablando de 3 kilos por colmena a un costo-precio mayoreo aprox de 300 pesos, son 900. Recupera la inversión y le queda una utilidad. Si lograra obtener 3 kilos por colmena. Si no obtiene miel, mínimo ya sacó sus gastos del polen y sacó una utilidad. El problema es que luego muchos no tienen dónde vender ese polen. Nosotros como empresa tenemos la empresa Reserva de la Reina y vendemos polen a 600 pesos el kilo, pero vendemos 5 kilos al año. Entonces, ¿dónde está el negocio? El negocio es vender volúmenes, vender toneladas. Nosotros tenemos 2,000 colmenas. Si lográramos un solo kilo por colmena, estamos hablando de 2 toneladas a 300 pesos, son 600,000 pesos. Si lográramos el objetivo 3 kilos por colmena, vámonos a 2, ya no más. Estamos hablando de 4 toneladas de a 300, son 1,200,000. Recuperamos los gastos de inversión. Esa es la parte que debemos de ver nosotros los apicultores, cómo aprovechar nuestra colmena al 100. Mucha gente dice, es que yo de la colmena no me puedo mantener. Créanme que yo era uno de ustedes. Yo decía, no, de la colmena no me puedo mantener. Cuando viene la pandemia, nosotros las abejas las manteníamos en fin de semana. Sábados y domingos era nuestro hobby, ir a ver 300 colmenas que teníamos. Cuando viene la pandemia y no nos permite salir, pues no había otra más que atender las colmenas. La miel se disparó, la venta, el precio, porque lo utilizaron como remedios y eso nos ayudó a crecer. Ahorita tenemos 2,000 colmenas. Nosotros rentamos para la polinización, sacamos polen, sacamos miel, claro, lo poco o mucho que nos dé. ¿Por qué? Porque ya si no nos ayuda la polinización, pues nos ayuda la miel, y si no, con la renta sacamos los gastos, la renta, la polinización. Entonces son diferentes manejos. Yo les estaré hablando en los siguientes temas que tengamos, bueno, de qué trata la polinización, en qué consiste. Es otro manejo muy diferente. Algunos compañeros llevan las colmenas a polinizar,
y se les mueren todas. No se trabaja así, señores, no es abandonar la colmena ahí. Por eso les pagan para que pues las atiendan, les den de comer, las nutran y todo. Entonces es otro tema que se los voy a se los voy a platicar posteriormente. Ahorita únicamente quiero platicarles del polen. Entonces el polen es la parte que nos puede ayudar a generar una estabilidad económica para sus empresas y que lo vean como una empresa, porque desgraciadamente el apicultor no se siente empresario, se siente en el hobby, se siente que pues anda cotorreando ahí, las mantiene del taxi, las mantiene de la renta de la casa, las mantiene de la pensión. Invertimos nuestra lana en las colmenas y a veces o casi siempre no se recupera. Entonces somos apasionados, pero también hay que ser con visión empresarial. Tenemos que ver la transformación, que ese es el otro tema. Transformar nuestros productos. Tenemos productos de miel que, por ejemplo, un jarabe, el precio público vale 120 pesos. Sacamos 8 de un litro de jarabe. Les podemos sacar 960 pesos a un litro de miel. Claro que con el envase y todo, a lo mejor nos gastemos 300, pero nos quedan 600 y fracción. Oye, pero que ¿cómo lo vendo? Pues tenemos que hacer publicidad. Tenemos que regalar la muestrita, platicarle al vecino y tú le vendes a uno y ya se le dice al otro y es una cadena. ¿Por qué? Porque le habla de los beneficios de la miel. Y entonces al ver los beneficios y tenerlos él y transmitirlos como una prueba viviente, el consumidor final te va a comprar. Esa es la parte importante que nosotros debemos de ver. Es lo que necesitamos. Posicionar nuestros productos, transformarlos para poder obtener un remanente, un adicional, un extra, y si no, mínimo, no perder en la apicultura. Debido al cambio climático, esto ha sido muy delicado cada vez más. Si se pueden fijar ustedes, aquí nosotros atrás tenemos pues una gama de productos que son cremas, shampoos, de este lado son las cremas, los shampoos, de este lado tenemos miel en diferentes presentaciones, polen, moringa, vinamitum. Las cápsulas de vinamitum son de jalea real colmaca. Esto lo producimos en un laboratorio. Tenemos los colágenos. Tenemos un multienergético. Ese multienergético, quiero que lo vean bien. Este multienergético es nuestro boom, nuestro maximum, nuestro mejor elemento dentro de la apicultura. ¿Por qué? Normalmente lo conocen algunos como la bomba, como el power, el boom. Yo lo bauticé y registré el nombre como multienergético porque el multienergético lleva miel, jalea, polen y propóleo. Esta es una porción de 400 y fracción de gramos que nos ayuda. ¿Por qué? Porque al contener los 4 elementos, la miel contiene aminoácidos, contiene lactobacilos, bueno, no lactobacilos, contiene microorganismos que ayudan a la buena digestión. Entonces, la jalea real es un estimulador de la oxitocina, de la dopamina, que la oxitocina es lo que nos da la alegría, nos da el power, nos da el boom de sentirnos bien, alegres, estables emocionalmente. Aparte de todo eso, contiene aminoácidos, contiene cromo, zinc, magnesio, potasio. Todo eso nos ayuda a tener una buena nutrición y a fortalecer nuestras vías respiratorias. El polen, altísimo en aminoácidos. Entonces nos ayuda para las vías urinarias, para la próstata. Eso lo hemos visto mucho en los jóvenes que están perdiendo proteína por medio del riñón. El filtro se abre demasiado, están filtrando la proteína y están débiles, anémicos, chavitos que se han hasta infartado porque realmente no estaban asimilando debido a todos los conservadores y todo lo que hay. Pero bueno, nos vamos a meter en profundidades. El polen es una maravilla aquí, pero tenemos el propóleo, un antiséptico, antiviral. Aparte de todos esos beneficios, ayuda a eliminar dolores articulares porque es alto en flavonoides. Si lo untas, si te lo tomas,
te ayuda. Si te lo pones en la boca, te ayuda para eliminar bacterias, te ayuda a eliminar un dolor de muela. Si te lo pones en el oído, si traes un dolor de oído, te pones unas 2 gotitas, permites que entre y te va a quitar el dolor, porque lo que tienes es una resequedad por una infección. Te elimina la infección y te elimina el dolor. Esas son cosas que mucha gente no sabe, y porque no lo sabe, no lo consume. Si no hacemos este tipo de publicidades, nadie lo va a saber. Hay grandes estudios, pero ¿por qué no son difundidos? Porque las grandes farmacéuticas pues no les conviene. Ellos venden cosas de a peso a 100, nosotros vendemos cosas de a 100 a peso. Estamos a la inversa. ¿Por qué? Porque a lo de nosotros no le dan valor por ser una cuestión natural, cuando es mucho mejor. ¿Sí? Le platicaba a una persona, le hablaba de los beneficios y las bondades del producto. Yo no necesito nada. Pues sí, pero desgraciadamente el día que ocupa, ya su energía ya no es la misma, su cuerpo no es el mismo y no asimila los nutrientes de la misma manera. Arreglar un desgaste de hueso, arreglar un desgaste de cartílago, ya es muy difícil. Pero prevenir, ¿sí? Suplementar a tiempo, es mucho más fácil y más duradero. Entonces, bueno, el propóleo en las heridas abiertas es un protector, genera una capa donde no se desarrollan larvas, donde no se para la mosca, donde te evita infecciones. Entonces, tenemos este boom, los 4 elementos, que yo le llamo los 4 fantásticos: miel, jalea, polen y propóleo, que nos ayuda a traer una energía power. Mucha gente sataniza la miel, que para los diabéticos, no, que es que les hace daño, que se van a morir, todos nos vamos a morir. Y el diabético, el problema que tiene es que toma coca de todos modos y toma cualquier cosa que le dé satisfacción en cuestión de dulce. ¿Qué pasa con las azúcares? Las azúcares no son asimilables para el organismo. Duran 8 horas en asimilarse. Y la miel se asimila en 8 minutos, instantáneo. No hacemos trabajar al hígado, no hacemos trabajar al páncreas. Entonces es asimilable, le da energía rápidamente y no lo hace que esté batallando. Entonces la miel sí le sirve. Claro, todos los excesos hacen daño. Si se toma una media cucharadita de este multienergético, no va a tener ningún problema. Todo lo contrario, se va a sentir mucho mejor y va a echar a andar su sistema inmunológico, va a proteger sus defensas. Entonces aprovechemos esto, compañeros. Hagámoslo saber a los demás compañeros, a los consumidores finales, para que podamos tener mejores ventas y poder mantener esta bonita labor que es la apicultura, y que estamos haciendo un bien al planeta, porque estamos haciendo una polinización gratuita, porque las abejas polinizan pastos, polinizan milpa, polinizan todo tipo de colmenas. Y en cuestión de grano, cuando cultivan los granos, si iba a haber una producción de 1 tonelada, es 1 tonelada siendo una 200, un 10, un 20% más de producción por una buena polinización. Cuidemos los polinizadores, amigos. Un gusto saludarlos y denos like. Estamos en las redes sociales como Reserva de la Reina.